en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput y a Operativo Clamor. Aquí como cada martes y como cada jueves, dando testimonio en tiempos difíciles. En tiempos donde, como decía Marx, la historia se repite como farsa y no como tragedia, ¿no? Y lo estamos viendo a estas horas, donde la política vintage argentina ha decidido reivindicar a los 90. Hemos vuelto a los 90, ya no solo en las medidas económicas, que son tan parecidas, en la ola privatizadora que fue característica de los 90, sino también a partir de la reivindicación de figuras de aquel entonces, como la de Carlos Saúl Menem, que hoy le fuera emplazado el busto allí en Casa Rosada con un discurso a propósito del presidente, presencias muy de los 90, Eduardo Menem, Zulemita, Alberto Coan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les cuento algo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que romantizan los 90, que no los vivieron, pero que lo romantizan a través, sobre todo, del comentario que hacen los medios, de la reivindicación que hacen los medios y que hace parte de la política, sobre todo este gobierno que es tan reivindicativo de los 90. Les cuento algo a nuestros jóvenes y a nuestros contemporáneos también, pero yo creo que en ese sentido no hace falta, porque quienes vivimos los 90 sabemos de qué se trató en la Argentina la década de los 90. Fue un desastre, fue un genocidio social. Millones de argentinos quedaron tirados a la vera del camino, sin trabajo, porque el aparato productivo del país se destruyó, porque las empresas se remataron y se malvendieron para negocios de unos pocos y de los amigos, cuyos servicios además fueron totalmente deficitarios. Ahora resulta ser que se quiere volver a privatizar los trenes en la Argentina. Fue un desastre la privatización de los trenes. Terminó con la red ferroviaria más importante que tenía América Latina, que era la red ferroviaria que se había heredado de la época de los ingleses, cuando armaron esa red ferroviaria
para lo que era aquel sesgo exportador de la Argentina, que exportaba materias primas y producía las manufacturas en Inglaterra, o sea, la mano de obra la ponían los ingleses. Estamos hablando de otra época romantizada, como fueron aquellos de la generación del 80, pero que la verdad que habían dejado una red férrea muy importante que después Perón nacionalizó en su gobierno, en su primer gobierno, allí en la década del 40, y se mantuvo incólume y brindando servicios a toda la población, justamente hasta los 90, donde se privatizaron los trenes y desaparecieron pueblos enteros. En la Argentina desaparecieron pueblos enteros, producto de los 90. Ni que hablar de las otras privatizaciones que terminaron todas en un desastre, la de Aerolíneas Argentinas, la de la propia YPF. Por eso yo les cuento, sobre todo a los jóvenes, que tengo la suerte de tener una gran comunicación con ellos en estos tiempos de redes sociales. Los 90 fueron un desastre, no romanticen esa época porque acuérdense cómo terminó. Terminó con la crisis del 2001, producto de la ficción del 1 a 1 que destruyó el aparato productivo de la Argentina, destruyó por completo a la sociedad argentina. Por eso, yo creo que la mejor manera de acordarse de los 90 es acordarse de lo que era en aquella época la resistencia, justamente a la cultura pasatista, a la cultura del sálvese quien pueda, a la cultura de la antipolítica que se instaló en los 90 y que tuvo como resistencia, por un lado, al pueblo trabajador, por otro lado, al comienzo de lo que fueron las luchas piqueteras. En los 90 comenzaron los piquetes, justamente contra el cierre, por ejemplo, allí en el sur de lo que eran las reservas de YPF, todo el sector petrolero, ¿no es cierto? Los 90 también fueron el desguace del Estado, práctica que se quiere volver a llevar adelante. Y la resistencia la encabezó el rock, la encabezó la Versuit, la encabezaron los Redondos, la encabezaron los Divididos en sus comienzos, después de la separación de Sumo. Por eso yo creo que la mejor manera de acordarse de los 90 es escuchar un tema de los Redondos que en aquel tiempo sintetizó, sin lugar a dudas, todo el desastre que fueron aquellos 90 que hoy son tan romantizados y que desde aquí, desde este lugar que podríamos llamar humilde, pero digno, les decimos, sobre todo a los jóvenes, no romanticen los 90. Fueron un palo de verdad. Y sí, fueron todo un palo los 90, bien
lo dicen en su canción Los Redondos de Ricota, aunque hoy se nos quiera romantizar aquella época. Y estamos ya en contacto con España, con José Luis Lanao. José Luis es un colega que además escribe en Páginas 12 unas crónicas imperdibles desde España. Además, él fue integrante de aquel equipo inolvidable del 79. Justamente se lo recordaba a aquel equipo a propósito del fallecimiento del Flaco, ¿no? Otro grande como fue el Flaco Menotti. Pero teníamos ganas de charlar con él porque queremos saber cómo se está viendo a la distancia el proceso en la Argentina, pensando que además en los próximos días Milei va a andar por España, y se le espera una recepción, sobre todo de los argentinos que están allí, una recepción de protesta, podríamos decir. ¿Cómo te va, José Luis Lanao? Bienvenido a la tarde de Radio Caput. Soy Javier Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te recordábamos, José Luis, por aquel equipo del 79 y por el Flaco Menotti. ¿Qué análisis, qué consideración haces a la distancia después de la pérdida del Flaco, que se sintió tanto aquí como en España? Vimos ayer también un lindo homenaje que le hicieron en Barcelona. Bueno, sin duda unos días muy tristes. El Flaco representó para todos nosotros una idea no solo futbolística, sino también de filosofía de vida que hoy seguimos agradeciéndole porque dentro del grupo seguimos pensando que nosotros empezamos al revés realmente, porque éramos jóvenes de 19 años, la mayor parte de ellos no habían jugado en primera división, y siempre decimos que empezamos al revés, que tal vez al mejor técnico de todos los tiempos lo tuvimos en primera instancia, y eso nos provocó que luego las valoraciones con respecto a otros técnicos se suscitaban muy a menudo. Claro, mirá vos lo señalás, lo ponés en el lugar del mejor técnico de todos los tiempos, sobre todo para un grupo de purretes en un momento muy difícil, porque recordamos que estábamos en plena dictadura en la Argentina, ¿no es cierto? Veníamos del Mundial 78, pero ese año 79 también fue un año muy duro para los argentinos, José Luis. Sí, porque aparte la dictadura entendió de que esos dos acontecimientos eran los únicos, digamos, acontecimientos a nivel internacional donde podía mostrar un cierto rostro diferente a nivel internacional. Entonces los aprovechó de manera contundente como reflejo de una farsa, de una fantasía que querían transmitir al resto del mundo, ¿no? Con la gente en la calle, que ciertamente la gente salió a la calle de forma espontánea y se identificó con ambos campeonatos, pero también en base a una maquinaria, digamos, institucional muy fuerte, muy sostenida sobre aquel infame frase de la dictadura que hablaba de que los argentinos éramos derechos y humanos, ¿no? Claro, vos estabas en Japón con aquel equipo extraordinario y nosotros aquí en la Argentina éramos convocados por José María Muñoz a repudiar la presencia de la Organización de Estados Americanos, que venía a denunciar la situación que se estaba produciendo aquí con los derechos humanos, precisamente, ¿no? El pueblo era convocado por Muñoz a las calles para repudiar esa presencia. Qué vergüenza. Y vos sabés que ahora, aquí en la Argentina, José Luis Lanao, y por eso te convocábamos para que nos cuentes cómo se está viendo a la distancia, estamos viviendo una especie de revival de los 90, ¿no? Donde se romantiza todo lo que pasó en la Argentina de los 90 y que yo le decía recién a la audiencia, y sobre todo para aquellos jóvenes que no lo vivieron, fue un desastre, fue un genocidio social. Ahora resulta ser que reponen, o mejor dicho, ubican el busto de Menem en la Casa Rosada, y son todas alabanzas a la década del 90, que terminó como terminó en el desastre del 2001, José Luis. Sí, es así, es tal cual como lo reflexionas. Lo único, creo que hay una cierta diferencia con respecto a los 90, que la gente ya se ha dado cuenta, digamos, que ya no le pueden engañar tan fácilmente. Evidentemente
los han engañado a muchos en base al poder de los medios de comunicación dominantes que terminan tergiversando la realidad y evidentemente que Milei ganó con una cantidad de votos importante, pero llevamos unos cuantos meses y ya la gente se ha dado cuenta de la equivocación, por lo cual más allá que la política económica se está dirigiendo, digamos, a los años 90 de Menem, creo que ya hay un cierto desgaste en la sociedad con respecto a este presidente que lo va a hacer muy difícil poder, por lo menos, llegar a reelegirse, ¿no? Yo no sé si llegará o no a los 4 años, pero tiene una campaña del desierto por delante muy preocupante. Y allí en España sabemos que muchos medios, y sobre todo la derecha, en España en ese sentido se vive lo que podríamos denominar una grieta parecida a la que hay en la Argentina, aunque por suerte ahí el antifascismo pudo imponerse. También este fin de semana ganaron las elecciones en Cataluña el socialismo unificado, algo que le da fuerza a Pedro Sánchez indudablemente, pero bueno, también allí en España Milei es motivo de controversia y se lo espera en los próximos días por allí para ser partícipe de una especie de cónclave fascista. ¿Por qué no nos comentás un poco más qué es lo que está pasando en derredor de esta visita de Milei a España, José Luis? Bueno, la extrema derecha en España fue una de las últimas en incorporarse al escenario político europeo. Y cuando surge un grupo con tanta fuerza electoral, los partidos de derecha ya posicionados, no les queda otra que de alguna manera abrazarse en parte a ese programa ideológico, entendiendo de que si no pueden perder votos. Entonces existe evidentemente entre el Partido Popular y Vox, que es la extrema derecha, ya están gobernando en muchos sitios en España, pero las últimas elecciones los dejó tocado a los dos, porque se pensaba aquí que iba a haber un gobierno de coalición, si bien nadie iba a conseguir la mayoría absoluta, sí que lo predecible era un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. No se produjo así, al final Sánchez del Partido Socialista pudo formar gobierno y hoy en la actualidad está gobernando el Partido Socialista Obrero Español con otros partidos en coalición. Y luego también es importante lo que tú comentabas en las elecciones del domingo en Cataluña, donde el Partido Socialista ha obtenido una ventaja muy importante, dejando muy atrás a la derecha independentista y también al otro partido independentista de izquierda, Esquerra Republicana. Por lo cual yo no lo veo muy importante la convocatoria esta que hace Vox como la extrema derecha, porque en realidad no está teniendo muy buenos resultados. En Cataluña se ha mantenido, por lo cual la visita de Milei entra dentro yo creo que de esa necesidad de seguir viajando, da la sensación que tenemos un presidente muy viajero. Habría que contarle los kilómetros que está haciendo este hombre en viajes, porque en Europa más de un cargo institucional tuvo que renunciar debido a que se pasaba más tiempo fuera que dentro. Y me da la impresión que Milei está haciendo algo parecido, ¿no? Pero bueno, veremos a ver lo que pasa en esta reunión. Ahora, la derecha en España lo pone a Milei como una figura a reivindicar. En ese sentido, ¿no están viendo los españoles lo que está pasando en la Argentina con el desastre económico y social que está ocurriendo en la Argentina? No, sí, por supuesto que lo están viendo, y es más, la extrema derecha menos, pero el Partido Popular prácticamente no lo menciona. Al principio sí, al principio cuando ganó, con esa diferencia de votos, hubo un cierto entusiasmo por parte de la derecha extrema y de la extrema derecha en España, pero ahora ya eso se ha disuelto debido a lo que tú manifestabas, ¿no?
el desastre que está provocando este hombre en nuestro país. Claro, claro, y bueno, qué bueno que así sea. Sabemos también que hay algunas convocatorias que ya se están formulando para protestar sobre esta presencia de Milei allí en España. Entiendo que son grupos de argentinos, de exiliados y también de algunos sectores republicanos, de sectores que de alguna manera desde la política española repudian a la derecha y a este personaje en particular, ¿no? Sí, también grupos asociados a, a Palestina, ¿no? A defender el proceso histórico de dos estados, y como Milei tuvo un fuerte apoyo hacia la política de Netanyahu, evidentemente se va a encontrar con grupos pro-palestinos en esta convención, ¿no? Claro, claro. Hay que tener en cuenta, porque haces bien en remarcar esto, que en Europa y en España, por supuesto, pero en casi toda Europa, hoy el repudio al genocidio en Gaza es muy grande. Salvo en la Argentina, que incluso el otro día la Argentina votó junto a algunos pocos países en contra de la presencia de Palestina en la ONU, salvo en la Argentina y en algunos pocos países, la mayoría del mundo hoy está repudiando lo que está pasando allí en Gaza, José Luis, ¿no es cierto? Sí, aparte con manifestaciones masivas. Es algo incomprensible en Argentina que son pocas, ¿no? Las manifestaciones con cierta presencia en favor del pueblo palestino. En Europa se están dando de forma masiva, en Estados Unidos también, por lo cual evidentemente este es un genocidio que hay que parar y que hay que intentar entender también la situación israelí, pero siempre al lado de lo que más sufren, que en este caso es el pueblo palestino. Claro, el otro día también vimos algunas manifestaciones a propósito del paro general que ocurrió aquí en la Argentina, también en España, apoyando al paro general. Hemos visto en Barcelona manifestaciones, sobre todo de los colectivos de argentinos, ¿no, José Luis? Sí, y claro, toda medida de fuerza que signifique debilitar a este gobierno neoliberal y privatizador es una buena medida. Es cierto que los sectores laborales, trabajadores, se encuentran en Argentina muy debilitados debido al trabajo informal, debido a la precariedad que provoca una cierta indefensión en muchos trabajadores y el miedo a perder el trabajo, ¿no? Pero yo creo que fue una jornada importante, tal vez no al punto de la importancia, por ejemplo, en la manifestación por la educación pública que se dio unas semanas atrás, pero creo que ha sido una jornada de reflexión y de protesta contra este gobierno. Claro que sí. Bueno, José Luis Lanao, ha sido un placer charlar contigo. Te seguimos en tus crónicas de Página 12, como siempre muy interesantes, y no va a faltar oportunidad para que te volvamos a llamar. Muy bien, muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme. Un abrazo enorme. José Luis Lanao charlando con nosotros, hoy justamente incursionando en el periodismo, desde allí, desde Logroño, en España, donde leemos sus crónicas en Página 12, y el recuerdo para el Flaco Menotti, porque él integró como delantero, venía de Vélez, jugaba en Vélez, él integró como delantero aquel equipo inolvidable del Flaco Menotti del Juvenil 79, ¿no? El juvenil de Maradona, de Ramón Díaz, de Barbas, de Escudero, de Calderón, de, qué sé yo, tantos cracks que tenía aquel equipo inolvidable y que fue utilizado por la dictadura como ariete para tratar de ocultar todo lo que estaba ocurriendo con el agravio a los derechos humanos, ¿no? Todavía me acuerdo cuando íbamos al colegio, yo en ese entonces estaba en el segundo año del secundario, mirábamos los partidos a la mañana en un televisor blanco y negro, porque los partidos se jugaban a la mañana porque eran en Rusia, y después, claro, después Muñoz a través de Radio Rivadavia nos convocaba a festejar al centro frente al hotel donde estaba la comitiva de la OEA, del Organismo de Derechos Humanos de la OEA, que justamente venía a recabar la información sobre las desapariciones y
y todo el genocidio, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Qué cosa que la Argentina volvamos siempre a tropezar con la misma piedra. Por eso lo quería charlar con Raúl Utin, con este gran empresario nacional de la industria pyme, un tipo que realmente está muy comprometido con su pueblo, con su gente, porque además de dar trabajo, como da trabajo en su industria, también se compromete con la situación social de los argentinos. En estos tiempos donde parece que otra vez reivindicamos los 90, la panacea de los 90, como si los 90 hubiesen sido algo maravilloso y fueron un desastre. Yo les cuento a los jóvenes que los 90 fueron un desastre, fueron un genocidio social. Ahora se lo reivindica y se lo romantiza, ¿no? Es increíble. Pero a ver qué opina Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Javier? Un gusto poder hablar contigo, poder comunicarnos con nuestra audiencia para esclarecer, para ampliar un poco más el momento que estamos pasando. No solamente las pymes, sino la sociedad en su conjunto. Claro. Porque acá los que estamos sufriendo vos en somos los 90, todos, ¿cómo la pasaste en los 90? Porque ahora se hablan maravillas de los 90. Y yo le digo a los tipos que no lo vivieron, que los 90 fueron un desastre. Si yo te cuento mi historia, te suicidas. Así que, mira, en los 90 yo tenía trabajando en la planta 80 personas. ¿Vos ya tenías la empresa? Sí, claro. La empresa viene del año 50. ¡Wow! Sí, yo soy segunda generación y ya está la tercera generación. Ah, mirá qué bien. Y en los 90, te decía, tuvimos que desarmar la portería de la fábrica y el comedor de la fábrica y convertirla en un parripollo. No. Y los mecánicos hicieron la parrilla y la gente de la fábrica tendía el parripollo porque de ahí conseguíamos pagar algunos sueldos de los trabajadores. Increíble. Y no teníamos necesidad de echarlos. Increíble. ¿Y por qué entonces tenemos que soportar esta romantización de los 90 y que los medios y la política nos hable de los 90 como si hubiese sido una maravilla cuando todos sabemos, quienes vivimos aquella época, que fue un desastre? Porque la historia la escriben los que ganan, papi. Claro. Y nada más. Porque en realidad, yo que viví la época de Martínez de Oz, viví la época de Menem de los 90, viví la época de Macri, te puedo asegurar que este momento es mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más profundo. Es como los mosquitos, ¿viste? Viste que los mosquitos ahora, hoy hizo 4 grados a la mañana y no se mueren. Sobreviven al frío. Claro. Bueno, esto es lo mismo. El neoliberalismo fue aprendiendo, como los mosquitos, en cada etapa, y ahora parece que está más vivo que nunca. Es increíble. Lamentablemente, esta es la cruda realidad. ¿Y cómo hacemos para enfrentar esto? ¿Cómo hacen los empresarios pymes que ya conocen la película, que ya saben cómo esto termina, para afrontar lo que se viene? Mira, lo estamos afrontando haciendo todos los ajustes posibles, dejando como último ajuste, por supuesto, a nuestro personal. Tener que ajustar en los gastos de energía, tener que ajustar en los gastos de materia prima, tener que ajustar en el gasto de combustible, tener que ajustar los gastos telefónicos, que hoy, por cierto, son un montón. Imagínate, yo venía pagando 13 palos de luz. ¡Wow! La última boleta me vino 49.700.000. No, me dejaste helado. Me dejaste helado. Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces como empresa para seguir adelante? Bueno, por eso estoy hoy acá en el Congreso, peleando con los senadores para que las pequeñas y medianas empresas tengamos la posibilidad de existir. En este momento, justamente a las 3 de la tarde, se va a hacer en APSE, acá en Capital, se va a hacer la conferencia de prensa donde nosotros denunciamos la situación que está pasando y fundamentalmente lo perjudicial, que es para los empresarios pymes la ley base.
Claro, claro. Justamente aquí nosotros tenemos... Fundamentalmente el RIGI, ¿no? Claro, nosotros tenemos aquí en estos momentos en nuestra pantalla un banner que dice claramente no a la ley bases, porque la ley base vendría a ser aquella ley de reforma del Estado de los 90 que destruyó el aparato productivo argentino, después le costó tanto a Néstor recuperarlo, y hoy esta ley bases prácticamente podríamos decir que termina con la industria en la Argentina, Raúl. Absolutamente. De hecho, para mí, las pymes están al borde de su extinción definitiva. ¿Y por qué empleo la palabra definitiva? No porque sea una frase grandilocuente o quiera llamar la atención con esta frase, simplemente porque veo y vivo la realidad. Vos preguntale a cualquiera de los jóvenes quién está dispuesto a hacer una pyme en el día de hoy. Nadie, absolutamente nadie. Todos piensan en rajarse, en ir a trabajar afuera, en cobrar en dólares, pero nadie piensa para nada en hacer una pyme. ¿Quiénes somos los que mantenemos las banderas de las pymes? Que representamos justamente la producción interna, que representamos el trabajo del 75% de la gente ocupada. ¿Quiénes son los que tenemos, los que estamos alrededor de los 60? Entonces, de los 60 años, ¿no? Sí, sí. Y la situación es tremenda porque estamos cansados de levantarnos, caernos y levantarnos, de remar en dulce leche o remar en cosas peores y remar y nunca una alegría, ¿no? Y lo peor de todo esto es que pareciera que los senadores no escuchan. Yo veo a los senadores más preocupados por a ver a qué lobby le hacen caso en esta ley bases, donde la verdad sea dicha, ¿no? Parece un tratamiento típico de los 90, hablando de los 90, donde de acuerdo al lobby y a la capacidad de ese lobby de presionar a los representantes del pueblo, les va mejor o les va peor, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? Tal cual. Nosotros tuvimos el jueves de la semana pasada una reunión con los asesores del bloque radical de senadores. Preocupados, indiscutiblemente. ¿Cómo puede ser? La parte del RIGI reúne 72 artículos, cada uno más complicado que el anterior, porque indiscutiblemente es una ley que permite privilegios impositivos, tributarios, aduaneros, enormes y obscenos. Entonces, frente a esta realidad, ¿cómo puede ser que la hayan aprobado Eso es lo que me los pregunto. diputados radicales en una hora? En una hora se aprobó todo. Pero viste cómo es esto, Raúl, poderoso caballero don dinero, decía un viejo cancionero yo no lo puedo español. decir porque no tengo pruebas, pero lo pienso. Claro, ¿y cómo ves en ese sentido a los senadores? ¿Los ves más proclives a atender la demanda de los diversos sectores? Vos sabés que sí. Vos sabés que... ¿Los radicales también? Los radicales también, porque vieron la reacción popular, social, de cómo votaron y ahora no los dejan salir a la calle. Claro. Y a donde van los putean. Y entonces, saben que si llegan a aprobar esto ahora, no pueden salir ni a la vereda. Entonces, esto los frena. Y realmente la situación es muy compleja, porque además no tiene, no te olvides que el frente de Unidos por la Patria tiene 33 senadores. Sí. Entonces acá ya la cosa está bastante más equilibrada. Entonces, solamente dando vuelta 4 votos, cambia totalmente la correlación de fuerza. Claro. Pero lo importante es que aquí los senadores entiendan
que hay una sociedad que está dispuesta a resistir esto, ¿no? Incluso se habla de la posibilidad de una gran convocatoria, de una gran movilización que estaría anunciando la CGT para cuando se trate. Para el día de la votación. Para el día de la votación, con paro incluido, ¿no? Que me imagino que ustedes también van a participar de esa movida. Sí, claro. Más, este jueves estamos citados a dar nuestra opinión en la Cámara de Senadores. Ah, claro, en la comisión. En las comisiones, sí, señor. Ah, qué bueno. Vamos eso, a estar, sí, vamos a estar este jueves, y vamos a darle con todo. Claro, por supuesto. Bueno, Raúl, qué importante entonces lo que nos comentás. Vos en este momento estás en el Senado, ahí charlando con... No, estoy en APSE. En APSE. Para entrar en la conferencia de prensa que empieza a las 3 y soy uno de los que habla. Muy bien. ¿Qué van a exponer allí? Me quedan pocos minutos. ¿Qué van a exponer allí, Raúl? Vamos, justamente esto que estamos hablando, todo lo que se refiere a cómo nos perjudica y cómo perjudica al país la ley bases, y todo lo que estamos haciendo las pymes para contrarrestar lo que vos bien dijiste, la fuerza del lobby, llamémosle del lobby económico. Claro, del poder económico. Bueno, Raúl Utín, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh? Un abrazo grande y un abrazo allí a todos los empresarios pymes. Y vos sabés que estoy siempre a tu disposición. Yo te lo agradezco mucho. Un abrazo grande, Raúl. Por favor, hasta cualquier momento. Raúl Utín, charlando con nosotros, este empresario pyme de la localidad de La Matanza, referente, sin lugar a dudas, de los empresarios pymes, charlando con nosotros antes de esta conferencia de prensa que se va a desarrollar allí en APSE, y contándonos un poco cómo viene el tema de la ley bases en el Senado, ¿no? Desde aquí, una vez más, reclamamos a los senadores que no voten esta ley bases, no entreguen al país, no entreguen a la Argentina más de lo que ya está entregada. Traten de salvar lo poco que nos queda, que es la democracia, porque si aprueban esta ley bases, tal como vino de diputados, donde corrió mucha plata, está corriendo mucha plata también ahora en el Senado, pero piensen un poco en la Argentina, muchachos. Ya tuvimos una reforma del Estado en los 90 y que también senadores y diputados de aquel tiempo se hicieron millonarios. Uno de ellos, ya lo conocemos, José Luis Manzano, se hizo millonario siendo presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados en los 90 y habilitando las privatizaciones, ¿no? Por eso me parece que es importante la fuerza de la sociedad para contrarrestar estos lobbies que son capaces de comprar senadores al mejor postor. Vamos a charlar con Fernando Esteche, el profesor universitario y gran dirigente político y social que ya está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Javier? Un gustazo hablar de nuevo con vos. Lo mismo para nosotros. ¿Cómo estás viendo esta cosa de reivindicar a los 90, Fernando? Vos que fuiste un referente de la lucha contra los 90, con aquel emblemático quebracho, que tuviste que romper moldes en un momento donde se hacía alarde de la antipolítica, no me importa nada, todo lo que vivimos en los 90. ¿Cómo estás viendo esta especie de revival de los 90 que estamos viendo en la Argentina? Y yo le digo a los pibes que no vivieron aquel tiempo y que lo romantizan. Fueron un desastre los 90, fueron un genocidio social los 90, Fernando. Sí, bueno, como decís vos claramente, justamente fueron podemos decir un genocidio social, fue una época de absoluto ataque a la condición nacional, al cuerpo social argentino. Bueno, en general fue un momento en el mundo, ¿no?, de la consolidación del neoliberalismo. Y la verdad que como primera conclusión, más allá de la incomodidad de esto, ¿no?, esta reivindicación que se da hasta con el formato de bustos, estatuas y demás, y además la reivindicación permanente en la narrativa y en la discursividad del gobierno, lo que nos evidencia y nos expone es a las limitaciones que hemos tenido desde el aporte de la política que hemos hecho,
que en su momento logramos desalojarlos, empezar a entusiasmarnos en la posibilidad de la construcción de un modelo nacional, y esto que parece el eterno retorno, me parece que lo que evidencia son insuficiencias que tenemos que empezar a explorarnos, a revisarnos para fortalecernos y en todo caso llevar adelante lo que haya que llevar adelante para que esto no suceda. Yo siempre lo veo en términos de la proyección política, no me quedo en el lamento y bueno, evidentemente en algo le pifiamos, no nos alcanzó, veamos qué y pasamos por adelante con la convicción, la expectativa y la confianza en nuestro pueblo, en las fuerzas populares, que como bien decías vos, hablando del que habré hecho en la presentación, pero que en general se lo puedo meter en general a cualquier expresión popular, digo, más tarde o más temprano aparece aquella expresión que empieza a romper los moldes, empieza a los codazos a hacerse un lugar y vuelve a poner las cosas en su lugar, no al pueblo en la senda de su destino. Claro, lo que pasa es que como decía Marx, la historia, más que repetirse como tragedia, se repite como farsa. Y esta es una farsa de los 90, porque incluso el contexto mundial es otro. En aquella época vivíamos el fin de las ideologías que proclamaba Fukuyama, la caída del muro de Berlín, una especie de victoria del capitalismo occidental, que hoy en día no es tal ese panorama. Hoy estamos hablando de la multipolaridad, estamos hablando de una China, de una Rusia, de un BRICS, que tienen otro protagonismo, de modelos de acumulación económica y social distintos al del capitalismo voraz. O sea que el contexto es otro para desarrollar un proyecto como el que se quiere desarrollar en la Argentina por parte del poder oligárquico con esta fachada anarcocapitalista, ¿no? No, indudablemente desde el punto de vista del contexto global claramente es otro y como bien vos decís y yo reivindico, estamos en medio de una bisagra histórica donde hay un declinacionismo inercial y fatal del hegemón anglo-norteamericano y una emergencia de un nuevo modelo de integración económica, de cooperación, de desarrollo de infraestructura, comercial, político, incluso de defensa, que es el multipolarismo. Eso es así. Ahora, nosotros del mundo que lo consideran su patio trasero, en esa conciencia de su declinación, el imperialismo lo que hace es una ofensiva de redespliegue, lo hace a través de la instalación de nuevas derechas, a través de dispositivos de neogolpismo, a través de distintos dispositivos, pero esos claramente son todos dispositivos que tienen que ver con la intención imperial del redespliegue. No lo vemos en Ecuador, en El Salvador, las ofensivas sobre Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, ¿no? Que entran por izquierda y terminan por derecha. Y Argentina me parece que es el arquetipo, como bien decís vos, para ponerlo en contexto, me parece que es un contexto donde están destinados al fracaso histórico. Eso es así. Lo que pasa es que el tránsito, los hombres y mujeres de nuestro pueblo lo dan en términos biológicos, no históricos, entonces lo hacemos en el día a día. En el día a día ellos están consolidados en el día a día, tanto Bezos como Larry Finkelstein, que son los jefes de Milei, hacen lo que quieren con esta Argentina. Hay de jefe de Estado un tipo que odia el Estado, que fagocita todo lo estatal y lo institucional, en un mundo donde cada vez se hace más fuerte, más necesario y más inevitable, ineludible lo estatal, porque el desarrollo del capital financiero necesita de una regulación. Eso es, como bien decías vos en la introducción de la pregunta, es algo que el mundo va para ese lado, y este tipo viene a esgrimir un modelo que va para otro lado. Ahora, eso está condenado fatalmente, histórico y fatalmente condenado. Ahora, nada se cae sin que lo tiren. Hay que desarrollar la fuerza política necesaria para superar esto y ponernos al día con los relojes de historia. ¿Y cómo estás viendo en ese sentido la respuesta del pueblo agredido por esta restauración neoliberal oligárquica, como yo le llamo, con fachada anarcocapitalista? Me parece que no hay que subestimar estas respuestas. Hemos tenido movilizaciones multitudinarias en estos 5 meses. No, lo popular yo creo que ha evidenciado una potencia, hay una potencia popular, una potencia plebeya, con una fortaleza formidable. Lo que le está faltando a eso es una proyección política, es dotar a esa fortaleza, a esa protesta social, si querés, social, reivindicativa, a esa protesta por la carencia, dotarla de politicidad, que es dotarla de una estrategia de poder. La dirigencia política está muy lejos
muy lejos de tener el timing respecto de cuál es el nivel de desarrollo de la lucha social hoy en Argentina, y eso es una gran falta que tenemos como movimiento popular. Nos corresponde a todos los dirigentes políticos y militantes populares aportar a resolver esa carencia, ¿no? Claro, porque a mí me da la sensación de que en ese sentido sí se da una situación muy parecida a los 90, que la clase política no se hace cargo del desastre y termina pasando que espera que el pueblo salga a la calle, que corra sangre, para entonces recién ahí empezar a movilizar o empezar a generar las cosas que desde la clase política hay que generar para parar con este genocidio. No sé si me interpretás, Fernando. Sí, coincido, creo que hay una clase política que está en retirada, una clase política que ha provocado frustraciones y defraudaciones, que es una clase política que está inhabilitada para conducir este proceso. Por eso estamos en esos claroscuros que decía Gramsci, ¿no? De donde aparecen los monstruos. Uno de esos monstruos, una de las expresiones de esos monstruos es Milei, otros de esos monstruos son Pichetto o son algunos compañeros que desde nuestro espacio salen a reivindicar a Netanyahu o a criticar a los BRICS o lo que pucha fuera que con esos menjunjes ideológicos. Entonces estamos en un momento donde los sectores populares tienen que parir nuevas dirigencias y nuevas expresiones populares, con obviamente apoyados sobre toda la trayectoria, la historia y el capital político acumulado como pueblo, ¿no? Claro, vos fíjate que recién nos decía José Luis Llanao desde España que uno de los datos justamente de repudio a la visita de Milei, que se va a dar allí en los próximos días a una especie de cónclave fascista que se va a desarrollar en Madrid, uno de los datos del repudio del pueblo español es el apoyo de Milei al genocidio en Gaza. Vos sabés que en Europa y en España en particular, las mayorías repudian a Netanyahu y repudian el genocidio en Gaza. No, sí, esto es, no las mayorías, es que yo te diría que es casi unánime. A nivel de pueblos es unánime, a nivel de gobiernos, en el caso europeo, el único gobierno que ha votado en contra de la incorporación de Palestina en Naciones Unidas ha sido del húngaro, que tiene que ver con su alianza histórica con Trump y Netanyahu, ¿no? Orbán, por un lado te cae simpático porque combate a Zelensky, pero por otro lado hace estas cosas, y lo de Milei, yo creo que hasta el propio embajador norteamericano en su momento, cuando fue el ataque, el supuesto ataque de Israel a Irán, que lo tuvo que llamar al orden, porque Milei me parece que sobreactúa su adhesión y su adhesión y su afiliación sin cortapisas a los norteamericanos y a los israelíes. Entonces en su momento ni siquiera Estados Unidos estaba alimentando la posibilidad de un ataque en Rafah y de una respuesta a Irán, y este presidente se ofrecía a prestarle los aviones que supuestamente compró y a mandar tropas y demás. Claro. Fíjate vos que en ese sentido, digamos, ¿no es cierto? Hasta el propio Trump termina de alguna manera criticando a Netanyahu y poniendo en vilo una posible alianza con el gobierno de Milei, si es que gana, ya que está, y esto es lo que comentan algunas crónicas en el día de hoy, está pergeñando un pacto con Lula Trump. No sé si estabas al tanto. Eso habrá que ver. Yo la verdad que sobre qué sucede en Estados Unidos me parece que hay que esperar a aquel supermartes, pero más que al supermartes hay que esperar al miércoles y jueves siguiente a ver cómo esa guerra larvada que hay, esa guerra civil larvada que hay entre globalistas y continentalistas, o entre Biden y Trump, para ponerlo en persona, quién reconoce el triunfo de quién, qué sucede ahí. Yo creo que naturalmente todo da cuenta de que va a ganar Trump, pero Trump también es el síntoma de la decadencia norteamericana, ¿no? Digo, para tenerlo en la cabeza, que después él en el poder, si es que se hace del poder en Estados Unidos y Estados Unidos se mantiene unificado como Estado nacional, porque ellos tienen problemas graves ahí en cuanto a la situación del Estado de la Unión. Si esto sucediera, yo creo que hay cambios geopolíticos sensibles, tanto en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, en Asia Occidental, por caso Israel, y en Europa Oriental, por caso Ucrania, ¿no?
Claro, claro. Fernando, para ir cerrando la charla y agradeciéndote mucho la posibilidad de estar en contacto aquí con Radio Caput, ¿vos creés que lograremos derrotar la ley Bases? Sabido es de que hay mucho lobby, por no decir mucha plata, en derredor de los votos en el Senado, ¿no es cierto? Pero también creo yo, hay un pueblo consciente que va a salir a las calles, ya se está pensando en una convocatoria para el día que la ley se trate en el Senado. ¿Lograremos derrotar esta nefasta ley Bases? Y yo creo que hay que encontrar esa ecuación de que la potencia popular, que eso es claro, el paro da cuenta de eso, los cortes de ruta de los movimientos sociales dan cuenta de eso. Si eso cuaja si la política termina siendo permeable a esto, claramente hay condiciones, desde el punto de vista de la aritmética o de la arquitectura política no es mucho lo que hay que lograr, es mantener el bloque de Unión por la Patria entero y sumar 5 senadores más, no es muy grave eso. Del otro lado está toda la parafernalia del Estado operando y comprando voluntades, pero no te olvides que ya, por ejemplo, en la Patagonia, con un dato sencillo como el impuesto a las ganancias, las provincias patagónicas ya estarían enfrentadas a esta situación. Así que yo creo que eso puede ser, no obstante lo cual no debemos olvidar que más allá de la ley base seguimos siendo gobernados por el DNU, ¿no? Que es claro. Tanto o peor que la ley base. Claro. Hay que derrotar también al DNU, porque si esperamos de la Corte, esperemos tranquilo, porque la Corte no se va a comprometer en esto. No, claro. Fernando Esteche, un placer como siempre. Un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias, Javier. Un abrazo a ustedes por el llamado. Ahí estaba el profesor Fernando Esteche charlando con nosotros y analizando un poco el contexto nacional e internacional. Nos estamos yendo, ahí tienen a la derecha de su pantalla, señora, el código QR para que hagas tu aporte, para que hagas y aportes tu cafecito a esta patriada que nos jugamos cada martes y cada jueves en Radio Caput y en Operativo Clamor. Hoy en el día del cumpleaños del factotum de todo esto, de Juan Martín Ramos Padilla, a quien le mandamos un saludo, Así que si escaneás el código QR, podés hacer tu aporte, 1.500, 3.000 pesitos, no es nada. Hoy en día, ¿qué son? 1.500 pesos, un paquete de Faso, el más barato, el Melbourne, que yo le digo al que yo quiero, dame el Melbourne, que es el más toraba, 1.300 pesos, y hacé tu aporte a la radio y al programa. Nos estamos yendo, Nos vamos con todo un palo, ya que tanto romantizan a los 90, ya que tanto nos quieren hacer creer que los 90 fueron una maravilla cuando fueron un desastre, cuando fueron un genocidio social, que aquello que lo vivimos no nos vamos a olvidar. Y este tema es emblemático de lo que pasaba en aquellos 90. Por algo el indio salió en estas horas a decir claramente que le quieren dar tiempo a este salvaje que nos quiere llevar a todos puestos, como ya pasó en los 90. Todo un palo para la despedida. Nos encontramos el próximo jueves. Pásenla bien. El futuro llegó hace rato.